A las 6 de la mañana del día 30 de noviembre de 1808, el corso llega a Cerezo de Arriba con la división de la Pis y la Guardia Imperial y busca directamente a su mariscal. Víctor entra en la tienda y le saluda calurosamente. El emperador ordena a su general favorito ponerse en marcha a toda velocidad contra los españoles. Sabe que estos han abandonado Sepúlveda y desconoce si las tropas que la guarnecían se unirán a las que esperan a los franceses en el puerto de Somosierra. De manera que la rapidez es vital. Víctor quiere esperar a su colega Villat, pero el gran corso le ordena avanzar sin demora. Víctor sopesa las órdenes de su jefe. Su natural prudencia, que nunca ha empañado su sentido estratégico, le indica que lo mejor sería esperar a Villat, pero a estas alturas de su vida ni siquiera se le pasa por la cabeza la idea de desobedecer a su superior. No obstante, él es un soldado de cierto fuste, un hombre que ha ascendido de simple granadero a mariscal tras una meteórica carrera militar. En España, tan solo las derrotas de Talavera y Cádiz ensombrecerán su estrella. El resto de la guerra es para él un rosario de victorias. Y se halla aún muy lejano el día en el que apoyará al nuevo rey Borbón de Francia cuando Napoleón regrese de Elba, lo que le valdría el título de par de Francia y el profundo desprecio del emperador. De modo que no ceja en hacer valer su opinión. Tajante, Napoleón le ordena avanzar de inmediato y el general Víctor obedece sin rechistar. Así es el hombre que hace temblar al rey. Víctor avanza sobre las 7 de la mañana con la división de Ruffin y la caballería polaca, que se adelanta continuamente en misiones de reconocimiento. Napoleón sabe que los españoles son muy peligrosos en el terreno corto y que adoran las escaramuzas, de manera que no quiere arriesgarse lo más mínimo. Al amparo de la espesa niebla, el mayor Lejeune, avezado explorador enviado por Víctor, reconoce las inmediaciones y consigue llegar hasta el puente de piedra, que está casi derruido tras superar una zanja que, como sabemos, el enemigo ha cavado. Escucha entonces hablar en español en voz muy alta al otro lado del paso, a pesar de que no es capaz de ver nada. Sin duda se ha topado con las avanzadillas españolas, muy cercanas a la primera batería que San Juan ha ordenado emplazar. Informa el mayor de todo ello a Víctor, quien ordena el inmediato avance del 96 Regimiento de Línea, que encabeza la marcha de la columna. Sus hermosos uniformes azules, blancos y rojos se mueven con rapidez entre la niebla al marchar orgullosamente. Pero en breves momentos, los españoles comienzan a hacer un fuego intenso sobre ellos desde derecha a izquierda, deteniéndoles en seco. Hay que tirar de los voltigueurs, compañías ligeras y muy maniobrables, extraídas de cada batallón del regimiento. El cometido de esta singular tropa, antecedente de los modernos francotiradores, consiste en eliminar selectivamente a los mandos del enemigo para provocar el desorden entre sus filas. Pero en esta ocasión, el empeño resulta vano, dadas la carencia de uniformes reglamentarios entre los españoles y la espesa niebla. Y lo peor está por llegar. El avance es sangriento, costoso, lento. Los españoles no dan ni un minuto de tregua al ejército francés. Bien parapetados entre las escarpadas rocas que pueblan las laderas, disparan como posesos sobre el Regimiento 96, que a duras penas consigue llegar al puente. Ese es justo el momento que San Juan estaba esperando. El húsar, que permanece atento al avance enemigo desde la ermita del puerto, observa desde entre la niebla el rápido movimiento de los servidores de sus cañones y se le encoge el estómago mientras aguarda a escuchar el estampido de sus baterías. En cuanto asoma el primer francés al otro extremo del derruido puente, las piezas españolas comienzan a vomitar fuego. Y esta vez lo que recibe a la columna francesa no son bolas de cañón, sino mortales sacos de metralla, enfurecidos vizcaínos que siembran el horror y la muerte. Artilleros y escoltas reponen proyectiles a toda velocidad y se abren las muñecas y los hombros al tirar de las enormes sogas que devuelven los cañones a su emplazamiento tras cada feroz descarga. Les cuesta un esfuerzo sobrehumano liberar las ruedas de los cañones del suelo pegajoso que las atrapa sin cesar. La experiencia de los artilleros y el número de los cañones les permite efectuar un fuego casi continuo, demoledor. Las nubes de pólvora se entrelazan con los jirones de espesa niebla y el aire lleva el olor de la sangre y los gritos de los caídos de uno y de otro bando. De manera que la disciplina del ejército de Bonaparte se ve contrarrestada con la furia de los españoles. La baraúnda es aterradora. Fracasan todos los intentos imperiales de avanzar. Duclos y Van der Meissen, capitanes del 96, están fuera de combate, gravemente heridos, y las bajas francesas aumentan vertiginosamente. El mismo coronel del regimiento, Calais, yace también herido. Está muy claro para las armas francesas que resulta imposible progresar en el avance. Así las cosas, Ruffin,
general divisionario del primer cuerpo de ejército de Víctor, ordena que el 24 de línea ataque por el este y el 9 ligero por el oeste, para flanquear así al 96 e intentar desbloquear su avance. Chocan ambos con las feroces guerrillas españolas, que se cobran multitud de vidas durante las intentonas francesas. Pese a que no es este el tipo de enfrentamiento en el que los guerrilleros son consumados maestros, no paran de hacer fuego sobre el enemigo. Los franceses tienen que detenerse a rellenar el foso que los españoles han cavado. Giraud de Laine, subteniente del 9º, se despliega con 40 voltiguers y pretende situarles en guerrilla a la izquierda de la carretera para aliviar la situación. Imposible. El atasco al otro lado del puente es colosal. Junto a los casi 2.000 hombres del 96 de línea, se encuentran aquí el resto de las unidades de los otros regimientos, lo que provoca el colapso del lugar. Aumenta así la aglomeración de tropas francesas en el Camino Real y, a no dudar, el ataque de Napoleón está en un punto muerto. Bonaparte, que está perfecta y continuamente informado de la situación, no da crédito a las noticias que le llegan al Estado Mayor desde el puerto. Se pasa la mano por la escasa cabellera y se mueve de un lado para otro, con las manos a la espalda, nervioso e impaciente, hasta que toma su decisión: adelantarse a primera línea del frente. Este movimiento habla a las claras de los temores del emperador durante ese día cruel en las alturas de Somosierra. De hecho, será la primera y única vez que esté presente en una batalla de la guerra en España, dirigiendo en persona las operaciones de sus águilas. Muy a su pesar, se confirman sus primeros presentimientos cuando pensaba en los peligrosos españoles y en la fuerza del odio de toda una nación. En su rauda salida hacia el frente le acompañan su Estado Mayor, el Regimiento de Cazadores a Caballo de la Guardia y el Tercer Escuadrón de Caballería Polaca, que se halla de servicio ese día cerca del Corso. El emperador se sitúa a la cabeza de la vanguardia, listo para poner orden en el desastre francés. Son ya las 11 de la mañana y la niebla comienza a levantarse ligeramente, sin prisa alguna, como si jugase a favor de las armas españolas. Giraud, que se halla también en la vanguardia, distingue la excelente posición artillera de los enemigos, que le larga una andanada mortal. Pierde 9 hombres y él mismo es alcanzado por un par de balas. Napoleón, artillero de carrera, no tarda en percatarse de que es una batería servida y emplazada impecablemente, atendida por profesionales instruidos y por duros milicianos. Y por si fuera poco, está muy bien flanqueada por la guerrilla. Ordena a Segmont que cubra la zanja con tablas y que sitúe sobre ella un par de piezas artilleras de 6 libras, y el general obedece bajo un incesante fuego enemigo. Este movimiento es un error garrafal de Bonaparte, tanto más llamativo cuanto que ya sabemos de su brillantez como artillero. En efecto, hasta su ascenso al poder, los ejércitos de la época utilizaban este arma desde una concepción defensiva. Las piezas eran engorrosas y difíciles de manejar, pero la llegada del sistema Grippeball y su implementación en el ejército francés introduce profundas modificaciones en el método favorito de combate del emperador. Aún así, la crucial diferencia entre la artillería francesa y la de sus enemigos no radicaba en la calidad de los artilleros o en la propia de las armas, sino en la genialidad de Napoleón. Emplea la artillería ofensivamente, cuando la función principal de la misma consistía, para los demás ejércitos, en defender a la caballería y a la infantería. Bonaparte no tiene empacho alguno en utilizar las baterías de reserva en la batalla a fin de preparar el golpe final que deben asestar jinetes e infantes. Tan es así que la artillería fue la columna vertebral del ejército napoleónico. Sostuvo su formación a lo largo de todas sus campañas. Pero el genial estratega se ha precipitado al desplegar la batería sobre el puente del Duratón. Pese a su clara concepción estratégica de la artillería y a su preferencia por las grandes masas de fuego, la ira del pequeño artillero ha enviado a sus hombres a una muerte cierta. El duelo es tremendamente desigual. Se trata de 2 cañones de 6 libras de artillería a caballo que en poco o nada pueden hacer frente a los poderosos cañones de infantería españoles de 12 libras. Vuelan los mortales vizcaínos hacia la precaria posición francesa, barriéndola cruelmente. Los artilleros se tiran al suelo y procuran parapetarse con sus propios armones, pero el intento es vano. 2 de ellos pierden las piernas y el desconcierto es total. Napoleón está perplejo. Evalúa con celeridad los hechos y comprueba la pésima situación en la que se hallan sus hombres. La infantería, atascada en el Camino Real, se ahoga en su propia sangre. La artillería, sojuzgada e incapaz de acallar las potentes piezas enemigas. ¿Qué hacer entonces? ¿Cómo solucionar el letal impasse en el que se hallan las tropas del emperador?
Ambas manos a la espalda, los hombros hundidos, mira sombrío a Sermont, que extiende las suyas a los lados en señal de impotencia. Ha sufrido varias heridas y su uniforme está desgarrado y manchado profusamente de sangre, pero ha cumplido con su obligación pese a todo. Y entonces, la mente de Napoleón se pone nuevamente en marcha con la aterradora rapidez que posee. Otra idea acaba de aparecérsele y no renuncia a explorarla. Sigue creyendo Bonaparte en su buena fortuna y no es además un hombre que se rinda o se asuste con facilidad. Está a punto de actuar, fiándose exclusivamente de su confianza en las rutilantes jugadas que el azar parece regalarle. Pese a quien pese. Ordena a Piguet que reconozca la batería enemiga. A su vuelta, el explorador le comunica que la batería española ocupa todo el ancho del camino con 9 cañones de 12 libras. Apenas los cubren unos cestones, pero no les hacen demasiada falta porque no hay quien se acerque a la posición. Sin duda, son artilleros expertos y las piezas están perfectamente situadas. En resumen, resulta de todo punto inexpugnable. Tiene prisa el gran hombre. Los días son cortos a estas alturas del año y quiere explotar al máximo la penetración de la caballería de Bessières hacia Madrid. El único obstáculo se yergue, orgulloso y bravo, ante él. Ni la artillería española ni los guerrilleros y soldados que protegen el puerto han cesado de hacer fuego un solo instante desde el comienzo de las hostilidades y no parecen precisamente dispuestos a rendirse al francés. Todos sus hombres le están viendo en primera línea. Su ejército entero espera de él una genial decisión estratégica que no acaba de llegar. Su desmesurado amor propio comienza a resentirse y la imagen que proyecta ante sus hombres corre el peligro de deteriorarse. Esa es una posibilidad que desquicia al brillante militar. Hay que deshacer el entuerto con urgencia y lo va a intentar haciendo lo único que San Juan no espera que haga, confiado como está en el carácter de su enemigo y en la relación que le une con sus hombres. Y entonces, inopinadamente, el emperador de los franceses ordena el ataque de sus cazadores a caballo. 80 o 90 jinetes de ese cuerpo se lanzan a la carga entre alaridos y juramentos, borrachos de adrenalina. Son los enfants chéris de Bonaparte, una de las unidades más antiguas de su guardia imperial. Su elevada estatura y el tamaño de sus monturas componen un cuadro estremecedor, impresionante. Hacen fuego al galopar, ya entrando en carga, y empuñan los sables tras disparar sus armas sin tiempo para recargarlas. Sus rojos dolmanes brillan como joyas encendidas entre la niebla blanquecina y lúgubre que se resiste a desaparecer del todo. El avance es duro, porque el terreno está embarrado y resbaladizo, y porque a nadie se le puede ocurrir el dislate de mandar cargar a la caballería cuesta arriba contra posiciones artilleras. A nadie, menos al emperador de los franceses. En el fondo, y puesto en juego el personal orgullo de Napoleón, un escuadrón de caballería más o menos carece de importancia para el corso, aunque en esta ocasión sean sus favoritos los que van derechos al matadero. La crueldad, si no la indiferencia de Bonaparte ante todo lo que no sea su personal gloria, es un importante factor que San Juan no ha descontado. Ingresan así en la muerte y en la leyenda estos valientes. En pocos momentos no queda ni uno en pie. No han sido capaces de acercarse a las feroces bocas de los cañones de 12 libras que han sembrado el camino real, nuevamente, de hombres y caballos reventados por la metralla. Los artilleros españoles guardan silencio, impresionados por la masacre. Sus rostros, ennegrecidos por el aliento mefítico de los monstruos a los que sirven, reflejan un profundo cansancio, y sus manos entumecidas sostienen escobillones, atacadores y botafuegos, castigados por el uso incesante durante la mañana de hoy. El contenido de los carros de municiones cercanos a las piezas comienza a ralear, y los artilleros aprovechan los raros momentos de calma para hacer señales a los hombres de intendencia y recabar más pólvora, más metralla, más muerte metálica y humeante. En ese mismo instante, desde las alturas del collado de Somosierra, San Juan recibe la noticia de que Sardaigne, tras la valiente defensa de Sepúlveda, se ha retirado de la población. El húsar supone que su subordinado correrá a reforzar las posiciones españolas en el puerto, pero Sardaigne volverá a grupas hacia Segovia sin llegar a tocar nunca Somosierra y sin molestarse jamás en comentar nada con su superior. El mariscal San Juan contempla los graves apuros del francés y comienza a crecer en él un cierto atisbo de esperanza. Aún es posible detener sobre sus pasos a Napoleón, aunque solamente sea por un par de días,
que supondrían un respiro muy de agradecer para quienes están organizando la defensa de la capital, allí a lo lejos. Y también puede ser posible retirarse ordenadamente tras detener el avance imperial con un poco de suerte. Lo cierto es que las tropas francesas no han sido capaces en lo que va de día de franquear el puente, una magnífica noticia para los españoles. El endeble ejército de San Juan ha suplido sus numerosas carencias con fe y valor y ha conseguido sorprender al enemigo, muy crecido tras sus victorias en Burgos. Pero la situación comienza a ser insostenible para la infantería de Bonaparte, que disputa con escaso éxito el camino del puerto roca a roca, enebro a enebro. Apenas ganan unos metros cuando nuevos guerrilleros se les echan encima para detener su avance. Hasta piedras se han visto volar desde las filas españolas y las laderas de la sierra son un enfurecido torbellino de banderas rojas y gualdas, de cruces de San Andrés, antigua representación de humildad, de sufrimiento y de caudillos invictos en combate, que campean junto a leones coronados. Y eso parece la desastrada infantería revuelta con los voluntarios, con los guerrilleros, con las milicias. Una manada de bestias furiosas que cubren al enemigo de insultos mientras le tirotean a placer con salvaje alegría. Al tiempo que Napoleón está valorando si sacrificar o no más cazadores a caballo, irrumpe en la escena a vivo trote el coronel Krasinski, del regimiento polaco, y le ruega que permita a sus jinetes encabezar una nueva carga contra la artillería española. El corso, repentinamente, sonríe. Hay posibilidades de éxito con semejantes locos en acción, pero será una carga suicida con toda certeza para quienes galopen hacia el fuego incesante en primer lugar. A pesar de que se trata de una tropa fuertemente motivada por las promesas de Bonaparte, está claro que se producirán muchas bajas y lo estrecho del lugar tan solo permitirá el paso de un único escuadrón. Todas las miradas se vuelven entonces hacia los miembros del tercero de caballería ligera. Son 150 jóvenes de la élite polaca, orgullosos y fieros, aunque sin curtir aún por la dolorosa experiencia del combate, puesto que no merece ese nombre su intervención en los sucesos del 2 de mayo madrileño. No obstante, saben a lo que se arriesgan, pero también son conscientes de que si logran acercarse lo suficiente a la primera batería antes de que se produzca una tercera o cuarta descarga, pueden tener un mínimo de posibilidades. Y en ese momento, el pequeño artillero ordena, señalando la batería con el brazo derecho y el izquierdo doblado a la espalda: ¡Polacos, tomadme esos cañones! Krasinski ordena desaforadamente la carga, pero no se incorpora a la misma. Este valiente oficial prefiere quedarse junto al emperador. Ascienden los jinetes veloces hacia su posición de salida, se abren paso entre la niebla y esperan ansiosos la orden final. Entre tanto sujetan a duras penas a los enfebrecidos corceles. Dicha orden la transmitirá un ayudante de Napoleón, que también encabeza a los jinetes polacos. Philippe de Ségur es un hombre joven que quiere destacar y que cargará el primero en representación de Francia y de su emperador. Jean Koczetulski, jefe del tercer escuadrón, se añade a la carga como un poseso, sin dudar un momento, y le siguen las compañías tercera y séptima en columna de a 4. Sobre el empinado camino, aún envuelto en niebla, atruenan los cascos de los caballos y el esfuerzo brutal de sus musculaturas parece que va a partirles el pecho en dos. Saltan el barro y la nieve por doquier y los jinetes, ya lanzados a galope tendido, no pueden encomendarse sino a la velocidad de sus monturas, agachados tras sus anchos cuellos, sable en mano. Koczetulski es descabalgado, junto a Ségur, por las primeras descargas españolas que no se hacen esperar. La batería enemiga tiene una visión privilegiada del camino y abre fuego con saña en cuanto asoma el primer grupo de jinetes que salen de entre la niebla como fantasmas vociferantes. No ha partido aún el primer saco de vizcaínos de la boca del cañón situado al frente de la batería, cuando ya los expertos artilleros están disparando el siguiente. La metralla hace estragos entre los polacos, les barre, les revienta, destrozando hombres y monturas por igual. Pero la increíble galopada, milagrosamente, no se detiene. En ese momento se produce una segunda descarga de la batería española. Los primeros que caen son reemplazados por los que les siguen sin solución de continuidad. Los jinetes galopan como centellas mientras siguen dando vivas al emperador y aguantando con firmeza, sin que se sepa cómo, el fuego endiablado que los españoles les descerrajan desde las alturas próximas, que se alía con los cañonazos para abrir huecos espantosos en las filas polacas. Koczetulski sale despedido de su corcel. El capitán Siebanowski se adelanta para relevar en el mando al oficial caído. Galopa el escuadrón de Koczetulski y se siguen acumulando las bajas. Los polacos cabalgan ya muy cerca de los 9 cañones de la primera batería, que sus servidores se esfuerzan en recargar a toda velocidad
tras resituar los cañones apresuradamente. Pero el sino de la batalla de Somosierra acaba de cambiar irremisiblemente en estos instantes. Ni siquiera los fogueados artilleros españoles son capaces de trabajar a la velocidad necesaria. Sjevanovski llega al emplazamiento artillero y principia a repartir sablazos como un auténtico demonio mientras entabla combate directo con los soldados enemigos. Un caballo yace reventado sobre el parapeto español, contra el que también muere su jinete, malherido. La confusión es total en el amplio espacio que ocupa la posición. Llegan como balas el resto de los polacos y luchan para apoderarse de la primera batería. Los artilleros se defienden a tiro limpio, pero los que no caen bajo los sables enemigos huyen ladera arriba. El paisaje que se divisa desde las bocas de fuego españolas, ahora en poder de los polacos, es dantesco. La concentración de metralla en el estrecho espacio ante la batería resulta terriblemente eficaz. 24 muertos y 30 heridos graves yacen por los alrededores, mientras las entrañas de las monturas despanzurradas emponzoñan el aire. El resto de los febriles jinetes, ya con la batería conquistada, duda sobre si seguir cargando o no. Los caballos, nerviosísimos y casi agotados por el titánico esfuerzo, sudan profusamente, entre tanto danzan en torno a la posición española y parten las placas de hielo a golpe de pezuñas. En ese momento, el teniente Niegolewski, que se ha unido a la cola del escuadrón al regresar de una patrulla, por lo que ha entrado en la carga más tarde, pasa junto a ellos como un relámpago y grita: ¡Adelante, polacos! ¡Viva el emperador! Sus hombres intentan pararle, pero el joven oficial está pletórico y hace caso omiso de sus advertencias, visto lo cual acaban por seguirle cuesta arriba. Más adelante, Sjevanovski galopa con loca alegría y cuando está a punto de rebasar la segunda posición española, el fuego que ésta escupe le arranca la pierna y le derriba de su montura. Aún así, la delirante carga no se detiene, si bien no guarda ya orden alguno, hasta rebasar la segunda y tercera baterías, cuyos servidores huyen a toda prisa ante la que se les viene encima, protegidos por la niebla. Mientras tanto, Niegolewski está llegando a la cima del puerto, que alberga, como sabemos, la cuarta batería, cuando advierte a la izquierda del camino un grupo de soldados españoles parapetados alrededor de la cima. Frena el caballo de golpe, acompañado como está tan solo por un puñado de jinetes, y decide cargar sobre los españoles, acompañado por 2 o 3 de sus hombres, los únicos supervivientes de la carga. Un disparo impacta contra el caballo del oficial. Cae este al suelo, y allí le propinan los soldados españoles 9 bayonetazos y 2 tiros. Los voluntarios le roban el cinturón con el dinero y le dejan por muerto bajo su caballo, desangrándose. En esos terribles instantes, San Juan efectúa un último intento para cambiar el sino de la batalla. Recorre el frente arengando a sus hombres, pero no consigue más que recibir varios sablazos y sus ayudantes le retiran de la escena herido en la cabeza. Huyen con él y algunos efectivos más en dirección a Segovia. Esta bárbara ordalía, este festín de sangre ha durado apenas 7 u 8 minutos, aunque otra cosa pudiera parecer. Los jinetes han exprimido a sus monturas hasta el límite de su resistencia. Buscaron en la velocidad de sus caballos la ventaja que les permitiera tomar las baterías españolas y salvar la vida. Tan arrojada actuación tiene un precio muy alto. A lo largo de todo el camino real hay cuerpos de hombres y de caballos caídos. De los 150 centauros que han iniciado esta descabellada carga, 54 han pagado con la vida la decisión de su emperador y otros 25 han sido desmontados y se encuentran contusionados y cubiertos de heridas. Los polacos se han disgregado, han perdido ya la formación y siguen intentando cazar españoles por la agreste sierra. Napoleón está henchido de orgullo. Ha contemplado la increíble hazaña y no cabe en sí de satisfacción. Pero a través de las nubes de alegría que le inundan, su cerebro poderoso no baja la guardia más que unos instantes. Ordena a Montbrun que tome el collado definitivamente antes de que los españoles puedan reaccionar. Al poco tiempo de esa orden, llega Montbrun a la cima. Dirige una segunda carga, seguido por los voltigueos que han marchado junto a él. No ha encontrado ni rastro de resistencia. Los españoles ya no piensan en reaccionar, sino en salvar la vida para poder seguir el combate más adelante. Así pues, tras la captura de la primera batería, la desbandada de las armas españolas ha sido clara e irreversible. Dejan en manos francesas un gran número de prisioneros, los cañones, los carros de munición, las banderas y todo el bagaje que acarreaban. Han escapado a derecha y a izquierda monte arriba, donde la caballería enemiga no puede seguirlos, de manera que las bajas son mínimas. Los jinetes polacos han vencido definitivamente a las nieblas de Somosierra a fuerza de redaños y de un coraje a todas luces suicida.
En los siglos venideros, los impactos de balas que se encontrarán en el campo de batalla revelarán que los infantes enemigos no consiguieron llegar a los chorros del Duratón ni el noveno ligero rebasar el cerro Barrancal. Resistieron allí los españoles a cubierto tras las rocas hasta que la caballería polaca alcanzó el puerto a su retaguardia. Y los restos hallados en el fondo del valle, entre la segunda y la tercera baterías, hablan sobre la detención del escuadrón polaco y sobre por qué no siguió al teniente Niegolewski hasta la cuarta pieza. Pero la gran incógnita de la jornada, la tremenda pregunta que todo el mundo se formulará desde el momento en que comience a estudiarse la batalla de Somosierra, flota aún en el aire. ¿Por qué huyeron tan precipitadamente los españoles? ¿Por qué las restantes baterías no mantuvieron sus posiciones apoyadas por las descargas de fusilería? ¿Estaban, quizás, servidas por artilleros menos preparados que los de las primeras piezas? ¿Les asustó la velocidad de la carga de los polacos o su efectividad al llegar a la primera batería? Si los cañones que quedaban en manos españolas hubieran seguido disparando con una cadencia medianamente aceptable, es muy posible que la carga hubiera acabado antes de llegar a la cima del puerto. Jamás lo llegaremos a saber, evidentemente. Nunca averiguaremos por qué las fuerzas españolas abandonaron con semejante rapidez el campo de batalla tras la toma de la primera posición artillera por los jinetes de Napoleón. Tomado el puerto, hacia el pueblo avanza el enemigo, que pernoctará en sus afueras, no sin antes asesinar al cura párroco de la localidad, que también lo es de Robregordo, don Vicente Burrell de Viu, y a un vecino de la villa, Valentín García. Todavía les cuece a las águilas francesas la calurosa bienvenida que los hombres de San Juan le han ofrecido, así que se vengan con civiles desarmados. Según hemos podido saber, al cura no se le puede enterrar en la iglesia por estar infestados de franceses estos dos pueblos hasta el 10 de enero de 1809, dicen las crónicas, mientras que al otro vecino se lo trajo oculto y se le dio sepultura en esta iglesia, afirman los mismos documentos. Acaba así la primera y única batalla que Bonaparte dirigirá en persona durante la Guerra de la Independencia Española. Su guardia imperial, que quedó en la reserva por expreso deseo del emperador, tampoco volvió a intervenir en enfrentamiento alguno sobre suelo español. Madrid espera, inquieta en la distancia, el desenlace de los combates de Somosierra. La noticia de la derrota llega con prontitud a la ciudad, que se llena de bandos y pasquines para comunicar la triste nueva a la población. Los enemigos han conseguido desgraciadamente vencer el puerto fortificado de Somosierra, defendido valerosamente por las tropas de nuestro amado soberano, el señor Fernando VII y sus jefes. Pedimos al pueblo generosidad, valor y energía. El Consejo al Público de Madrid. El Boletín del Ejército de España, editado por los galos, se hace eco en su número 13, fechado el 2 de diciembre de 1808, del triunfo de sus armas. Tras un relato de la batalla que pretende ser lo más objetivo posible pero que desborda entusiasmo contenido, la publicación acaba con un lacónico «El tiempo es muy bueno». Ese mismo día Napoleón alcanzará un Madrid desmotivado, desmoralizado, que apenas resiste al invasor. Tiene la clara intención de reponer a su hermano José en el trono de la nación y nadie sabe qué puede ocurrir. La geografía española contiene la respiración y eleva los ojos al cielo como en busca de un milagro que nunca se producirá. De modo que la estrella del Corso brilla aún con fuerza. Está lejos en el tiempo el momento en que comenzará a retirar efectivos de la península con destino a la campaña de Rusia, hecho que facilitará la dura contraofensiva española. No se adivinan en la distancia los Arapiles, Vitoria, San Marcial y el Tratado de Valencey, por el que el emperador restaura el felón Fernando VII y abandona para siempre España. Tampoco podría suponer el excepcional militar que la última batalla de esta guerra se libraría en suelo francés, en Toulouse, el día 10 de abril de 1814, ni que se saldaría con una rotunda victoria española. No, ciertamente no. Jamás podría imaginar semejantes acontecimientos, tan trágicos fracasos. En resumen, no se había abatido sobre él la espantosa soledad de Santa Elena que le hizo pronunciar estas palabras. Esta maldita guerra de España fue la causa primera de todas las desgracias de Francia. Todas las circunstancias de mis desastres se relacionan con este nudo fatal. Destruyó mi autoridad moral en Europa, complicó mis dificultades, abrió una escuela a los soldados ingleses. Esta maldita guerra me ha perdido. Y añadirá, conversando con Le Cages, su confidente, los españoles desdeñaron el interés para no ocuparse más que de la injuria. Todos corrieron a las armas. Los españoles en masa se condujeron como un hombre de honor. Su hermano José le predijo el ocaso de su gloria, conectando este con la peligrosa aventura española. Tengo por enemigo a una nación de 12 millones de almas, enfurecidas hasta lo indecible. Todo lo que aquí se hizo el 2 de mayo fue odioso. No, Sire, estáis en un error. Vuestra gloria se hundirá en España. Y así fue.
Reconocerá Bonaparte, por tanto, el gran error de juicio cometido al menospreciar la capacidad de reacción del pueblo español, su resistencia, su valentía y su fiereza. Pero ya será demasiado tarde para enmendar nada. La combinación entre el ejército regular español, el británico y la poderosa guerrilla habrá dado al traste para siempre con los sueños del emperador. Por el momento su destino le aguarda agazapado en el brumoso horizonte del país que ansía sojuzgar y que contempla ante sí, revestido con la peligrosa soberbia del vencedor. Aquí y ahora, ignora nuestro hombre que los dioses ciegan a quienes quieren perder y sus águilas se aprestan a clavar las garras en España, creyéndola indefensa, vencida y entregada. ¿Qué fue del defensor de Somosierra, mientras tanto? El día 7 de enero de 1809, en Talavera de la Reina, Benito San Juan come con lentitud la deliciosa sopa, en la que el cocinero ha escalfado un huevo para mejor alimentar a su huésped. Se encuentra descansando en el convento que los agustinos poseen en esta villa toledana. El húsar está descorazonado. Ha intentado reorganizar sus escasos efectivos, unos 7.000 hombres totalmente insubordinados y faltos de interés en cualquier cosa que no sea dar rienda suelta a sus apetencias, acalladas por el fragor de la guerra. Ha impuesto severos castigos y medidas disciplinarias, aunque sin excesivos resultados. De pronto, suenan pasos en el corredor aledaño y la puerta del refectorio se abre de golpe. Un grupo de soldados entra en la estancia, capitaneados por un fraile agustino. San Juan se queda inmóvil, del todo sorprendido por la inesperada irrupción. El fraile le insulta, le llama traidor y mal español, y el mariscal iracundo se lanza por el pesado sable de caballería que descansa sobre una silla cercana, pero ya es demasiado tarde. Los amotinados le rodean reduciéndole, le golpean con saña y acaban por acribillarle a tiros. Arrastran el cadáver a la calle y le cuelgan por los pies de un árbol. Se mofan de él y le siguen golpeando. Acabó así sus días, por desdicha, aquel húsar valiente que defendió Somosierra, a pesar de saber sin duda alguna cuál sería el resultado de la batalla. Una vez más, un hombre de bien sufría un final trágicamente español, preñado de celos y de envidias. Viajero, si un día encaminas tus pasos hacia esta bella y salvaje comarca española, si llegas hasta el puerto de Somosierra, tan agreste, acércate a la ermita de Nuestra Señora de la Soledad que corona el puerto. Verás a la izquierda de su puerta la placa que en 1993 autoridades españolas y polacas inauguraron en honor de los héroes polacos caídos durante la batalla que acabamos de contemplar, buscando así una honorable reconciliación entre los dos países. Otra placa, esta de cerámica y situada a la derecha de la misma puerta, conmemora al mariscal San Juan. Fue pagada por la Asociación Histórico-Cultural de Voluntarios de Madrid con ocasión del bicentenario de la invasión napoleónica. Y una segunda placa metálica, en el muro a la derecha de la entrada, recuerda y honra a los caídos españoles y polacos, si bien es cierto que hubo que esperar hasta 2008 para que nuestro gobierno la situara allí. Muy español también. Ahora, en noviembre de 2025, la Comunidad Autónoma de Madrid quiere catalogar como bien de interés cultural la zona de la batalla. Bienvenida sea esa iniciativa. Y si entras en la fresca umbría de ese pequeño edificio y prestas atención al tiempo que respeta su fervoroso silencio, es muy posible que puedas oír el estampido de los cañones, el ruido de los disparos y el sisear de los sables, el dolor de los hombres y el relinchar de los caballos al cargar contra la niebla, el destino y la muerte. Créeme, amigo, todo sigue allí. Yo lo he escuchado. Proelia Memorias Bélicas es un podcast dirigido y locutado por Mariano Gómez y producido por Trafalgar Street Sound and Dubbing Studio. Puedes verlo en YouTube y escucharlo en Spotify, Apple Music e iVoox. Si te ha gustado mi trabajo, dale un like, suscríbete a mi canal de YouTube, El Templo de Ares, o al podcast propiamente dicho en cualquiera de las plataformas de audio que lo albergan. Comparte y deja tu comentario. Muy en breve, nos vemos en el siguiente episodio de Proelia Memorias Bélicas. Un saludo cordial y muchas gracias por escucharme.